Muy bien, apreciados hermanos, me alegra mucho verlos en esta mañana y vamos a predicar sobre el nacimiento de Jesús según la versión de Mateo, en el capítulo 1 y empezamos en el versículo 18. Me alegra muchísimo ver a Berta con su amiga y ver a Linda con su nieto y a Silvia con su nieta. Aquí es maravilloso porque, bueno, la hermana ya había venido, pero el nieto no había venido y la nieta de Silvia no había venido, ¿verdad? Entonces me alegra mucho verlos, creo que son los nuevos de hoy, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bienvenidos. Vamos entonces a predicar. No sé si la imagen mía se ve, mírela a ver si está saliendo bien, ¿no? Porque aquí no me estoy viendo. Bueno, vamos entonces a predicar sobre este acontecimiento. Estamos en el tiempo de la Navidad. Los voy a sorprender. Los voy a sorprender porque aquí hay unos detallitos bien importantes y tal vez ustedes no se han fijado. Yo, por tradición, siempre he pensado que la Biblia es la autoridad suprema. Y precisamente la iglesia protestante en el siglo XVI protestó porque la palabra de Dios ya no se estaba leyendo en estudio y en profundidad. Ya no la tomaban muy en cuenta. Entonces se dedicaban más a la Santa Cena, que era la Eucaristía, o sea, se dedicaban más al sacerdocio, al culto, al sacrificio eucarístico del pan y el vino. Así era que se dedicaban en la Edad Media. Y la palabra de Dios, pues se leía en latín, era menos escudriñada. Y entonces los protestantes protestaron con que la palabra no se estaba leyendo. ¿Sí? Y eso vino el siglo XVI, el XVII, el XVIII, el siglo XIX fue la era más grande del protestantismo, en que se empezó a preguntar racionalmente, como le gusta al hermano Rafael, preguntarse, bueno, ¿y qué dice aquí? Entonces había que preguntarse todo racional. Por ejemplo, los protestantes del siglo XIX dijeron, bueno, ¿y cómo fue que Jesús caminó sobre el agua? Entonces dijeron, bueno, pues es que caminó sobre el agua porque habían unas piedras. Racionalmente no se puede entender que un ser humano camine sobre el agua. Pero racionalmente sí se puede entender que si hay piedras, sí se puede caminar sobre el agua. Y así casi todo era explicado racionalmente. Pero llegaron los testigos de Jehová también, y llegaron los mormones, y llegaron los adventistas en el siglo XIX. Y ellos empezaron a tergiversar la palabra. Y los protestantes pues ya dejaron de protestar, porque ya empezó la iglesia. Las iglesias protestantes era la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la episcopal, la presbiteriana, y empezaron a apagarse. Y siglo XX, ¡pra!, llegaron los pentecostales. Y eso sí que dañaron más la palabra de Dios, porque no la estudiaron. El pentecostalismo no estudió la palabra de Dios. Era gloria a Dios, aleluya, y brinque, y el que más saltara era el más bendecido, el más inspirado. Y a nosotros, yo nací en el siglo XX, 1962, me tocó la renovación carismática. Entonces los pentecostales en la iglesia protestante y los carismáticos en la iglesia católica. Y nadie estudiando la palabra. Entonces a nosotros nos tocó no estudiar la palabra. Y entonces no se estudió en la iglesia católica y no se estudió en la iglesia protestante. Y hoy día no sabemos la palabra. Entonces yo los quiero invitar a ustedes que estudiemos la palabra. Entonces vamos a estudiar el pasaje con la palabra, como siempre lo hago yo. Yo recibí esta revelación en el 2003, hace muy poquito. En el 2003, el 27 de diciembre del 2003, 27 de diciembre del 2003, ahí fue donde yo dije, si yo soy cristiano, la Biblia
ya estudiando por un lado los protestantes, por otro lado los católicos, y por otro lado viendo a los locos, que no decían nada, que eran alabanza, 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 porque creen que la adoración y la alabanza se puede hacer sin la palabra, y por eso la mayoría de los cánticos no tienen nada de palabra, los nuevos. Entonces yo le dije, yo sí voy a estudiar la palabra. Entonces, los invito a estudiar la palabra. Vamos a mirar qué dice la palabra. Entonces vamos a tomar el nacimiento de Jesús. A ver qué dice. Dice, el nacimiento de Jesús fue así. Así lo describe Mateo. Dice, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Desposado es como el noviazgo, porque no se habían juntado. Estaba desposada. Entonces, los pentecosteses y los de la renovación carismática y los que no saben de Biblia dicen que desposada significa que ya eran esposos. Pero dicen que no. A no ser que en esa época se casaran y el uno arrancaba para allá y el otro para allá y después se juntaran. No se habían juntado, ¿verdad? Entonces el nacimiento de Jesús fue estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué es concebir? Es engendrar el hijo en el vientre. Concebir es cuando el niño se forma en el vientre de una madre. 19, Mateo 1:19. Pongan atención. José, su marido, como era justo y no quería infamarla o difamarla, quiso dejarla en secreto. ¿Dejarla en secreto de qué? ¿A ella o a la gente? Puede ser dos cosas. Dejarla en secreto es como muchos esposos que se fueron a traer el pan y no volvieron. Y dejaron 5 niños, yo conozco. Dejaron 5 niños y cuando ya los niños crecen, aparece el papá. Cuando ya el niño se volvió famoso, el uno médico, el otro cantante, y aparece el papá con el pan. Después de 30 o 40 años después, el viejito todo churrado ahí, todo con tembleque y todo. Y ahí sí, ahora sí, ustedes son mis hijitos. ¿Sí? Eso era. Uy, no había visto a Lalo. Lalo estaba ciego. Es que yo casi no había. Bienvenido, Lalo. Un saludo. Entonces, llega. Puede ser en secreto, que haya querido dejar a María en secreto, decir, no le digo nada a María y me voy. Pero también puede ser en secreto, es no difamarla, no anunciar que ella le había sido infiel, que María le había quedado en embarazo, no de él, que era su prometido. 20. Y pensando él en esto, estaba pensando, echándole cabeza, o sea, posiblemente duró varios días. Pensando en esto, él estaba pensando en esto. Como todos los días dormía y todos los días levantaba, él pensaba cuando estaba despierto y soñaba cuando estaba dormido. Y una de esas noches, el 20, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, soñando, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, o sea, lo que está dentro de ella, lo que va a nacer de ella, del Espíritu Santo es. Entonces el ángel le anuncia eso a José. Y aquí es donde yo digo, ¿cómo hace José para creerle al sueño o creerle al ángel? 21. Y dará a luz un hijo. ¿Cuántos hijos? 1. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí es donde la Biblia nos enseña que las cosas que nosotros creemos, nuestra fe cristiana, debe estar fundamentada en la palabra de Dios, en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque en el 22 dice,
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a su luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, se le afirman dos cosas: que el niño va a ser concebido por el Espíritu Santo, y dos, que ese niño es Dios en medio de nosotros. Y además, con el nombre que le van a poner, se llama Jesús, Él salvará. Entonces, concebido por obra del Espíritu Santo, Dios que viene a caminar con nosotros, a estar con nosotros, Dios en medio de nosotros, y el Salvador del mundo. Ahí hay tres anuncios, ¿no?, que hay que ponerle atención. Y entonces, ¿cuál fue el profeta que el ángel citó? Porque le está diciendo que debe creer a él, porque él está citando la palabra de Dios. Citó la lectura que nos leyó de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. O sea, estaba anunciado desde hacía muchos años este acontecimiento. Y ahora viene y lo anuncia el ángel, se lo anuncia a José. Primero, si leemos a Lucas, pues vemos que se lo anunció a María. Pero aquí en este caso, se lo anunció a José, porque José se iba a ir y no iba a responder por el niño. 24. Y despertando José del sueño, hizo, o sea, obedeció. Y aquí está donde está una parte importante para nosotros los que nos llamamos cristianos. ¿Ustedes por qué me llaman Señor, Señor? O sea, creen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. En cambio, José sí hizo lo que decía la palabra. Como yo decía el domingo anterior, José le creyó al ángel, no por ser ángel. Y le creyó a María, no por ser María, sino creyó porque le habló con la palabra de Dios. ¿Ve? Y entonces le dice, y despertándose del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. O sea que hasta ahora vienen a unirse. Antes dice que estaba desposada, pero no estaban juntos. Antes que se juntasen, dice en el 18. Y aquí en el 24 dice, y recibió a su mujer. O sea que ya se juntaron. Y aquí es donde viene el problemita. Pero vamos a ser bíblicos. Y yo los invito a ustedes a ser bíblicos. Pero no la conoció. O sea, la recibió, pero no durmió con ella. Porque la palabra conocer en la Biblia es tener relaciones. Dice que cuando Adán y Eva salieron del paraíso, no tenían hijos, y entonces ya fuera del paraíso, conoció, se acostó, durmió, tuvieron relaciones sexuales, Adán con Eva, y Eva quedó en embarazo. Pero él, como la Biblia es más cortica, pues no dice todos esos sinónimos, sino que dice, y conoció Adán a Eva, y fue engendrado Caín. Nació Caín, y luego conoció otra vez Adán a Eva, y nació Abel. O sea, la palabra conocer es eso. Entonces, dice así, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y aquí es donde está el meollo de los cristianos. Hasta el siglo XIX no había ningún problema, porque todos creían, como se había anunciado. Si los que les gusta la mitología griega, romana y egipcia, muchos personajes nacieron de una virgen. Hércules, Sansón, todos esos personajes, todos esos y otros ya en la Biblia o fuera de la Biblia, nacían de una virgen.
Lo que sí no se sabía, lo que sí no está es, y muchos héroes también de la humanidad, de la ficción y del Hollywood, de las películas, son solos. No sé si ustedes conocen los hermanos de Superman. Como que solos, son héroes solitarios, ¿no? Aquí también, vamos a ver. Entonces, dice la palabra, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, aquí es donde viene la controversia. ¿Qué significa hasta? Que después que nació el niño, ¿estuvieron juntos? Dicen una rama, hasta el siglo XIX. Antes del siglo XIX nadie decía nada. Siglo XIX, nacieron los adventistas, nacieron los mormones, nacieron los testigos de Jehová, nacieron los pentecostales. Pues claro, sin haber estudiado la Biblia dijeron, claro, la Virgen tuvo más hijos. José, ahí sí tuvo relaciones con ella. Pero vamos a ver el texto. Dice así, pero no la conoció hasta, y la palabra es hasta. Si vamos al inglés, ustedes consiguen en inglés como preposición till, la King James la estudia como till o until, que significa hasta. Pero en inglés también hay un adverbio que se dice even. O sea, así como nosotros en español decimos ser o estar, Ricardo es pastor. Entonces, ustedes dicen to be. Entonces, si ustedes dicen Ricardo es pastor, significa que Ricardo está en el templo. To be, ser y estar. O Ricardo, to be predicando. Entonces se supone que Ricardo es predicador y está predicando. Pero en español no. En español te puedes decir Ricardo es predicador y está en Uvalde predicando. ¿Ve? En cambio en inglés, no, en inglés se supone que si es, está. Entonces, en español la palabra hasta significa también aún. Entonces, cambiémosle el hasta por aún y no usemos el until o el till, sino el even. Cambiémosle entonces. Pero no la conoció even o aún o incluso que dio a luz a su hijo. O sea, dando a luz a su hijo, no la conoció. Y si nos vamos más adelantico, recuerden que en Mateo vinieron los Reyes Magos días después a ver al niño y el niño le anunciaron que el rey lo iba a matar y agarró José con el niño para Egipto. ¿Cuántos años duraron en Egipto José y María? Dice que hasta que se murió Herodes. Entonces posiblemente ya estaba Judas, los hermanos de Jesús, ya estaba José, otro hermano de Jesús, estaba Jacobo, que son los hermanos de Jesús. Entonces el evangelio diría, y luego se vino José con sus muchachitos a Israel. Pero dice el texto que no, que vino con el niño. Y cuando ya venía llegando a Israel, en sueños se le dice, no, porque están algunos que todavía conocen del niño. Entonces váyase mejor para Nazaret. Y José, durmiendo con María, engendrando, pues tuvo otro muchachito en el camino. Y entonces por eso son 4 los hermanos de Jesús. Y entonces se fueron para Nazaret. ¿Ve? Pero eso no dice la palabra. Dice, José, aún teniendo al niño, no la conoció. Pero ya María Antonieta me dice, no, me rasgo las vestiduras, sí tuvo más hijos, porque la palabra dice que tuvo más hijos. No, en ninguna parte de la Biblia, y yo me he propuesto estudiarla porque hasta el siglo XIX, 19 siglos, se dijo que Jesús era el único hijo de María.
Porque la mitología de Egipto, de los griegos, de los romanos, decían que era un solo hijo. Como Superman, no necesitaba más. Porque así era, estaba. Y Jesús hace parte de lo normal, de la época, de lo que se decía en la época. Pero ya nosotros yendo a lo sagrado, al texto sagrado y creyendo en la Biblia, no dice en ninguna parte de la Biblia que Jesús tuvo más hermanos de parte de José y de María. Y lo vamos a probar, no se asusten. Por eso yo digo, tenemos que ser bíblicos. ¿Y bíblicos para qué? Para volver al verdadero cristianismo, hermanos. Para volver a la verdadera iglesia. Porque estamos locos. Y el uno dice por allá, el otro por allá y el otro por allá. Y la doctrina bíblica es una sola. No puede haber dos. Vamos a poner varios ejemplos. Un ejemplo en español, cuando nosotros hablamos en español, dice, me gustó toda la película, hasta la actuación de esa actriz. Puede entenderse que cuando salió la actriz ya no me gustó la película, ¿verdad? Pero quiere decir también que aún con esa actriz, tan mala que es esa actriz, me gustó toda la película. Métele el aún. Lo que pasa es que cuando se traduce la Biblia del griego a las lenguas vernáculas, pues se pierde el original griego, que es aún. Aún estando juntos, no la conoció. ¿Por qué? Por el misterio. Esto es un misterio. Otra frase. Quería saber todo de mí. La persona quería saber todo de mí hasta cómo me gustaba beber el café. O sea que apenas ella supo que cómo me gustaba beber el café, ya no quiso saber nada de mí. ¿Ve? Y no es eso lo que quiere decir. Hasta, o sea, incluyendo eso. Otra frase, para que usted le meta en el hasta. Vea, vamos a tener una recepción, vamos a tener ahorita comida. Y va a venir hasta mi suegra. Hasta, ¿ve? Hasta mi suegra. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga la suegra ya no va a haber comida. Vamos a tener una comida y va a venir hasta mi suegra. Incluyendo aún mi suegra. Otro. Hasta que salí del río no había llovido. Hasta que salí del río no había llovido. Y luego yo llamo, hermano, ¿y llovió? No, no llovió. Pues no llovió. ¿Ve? Pero la Biblia, también yendo a la Biblia, estas son frases que uno tiene para usar el hasta, el adverbio hasta, que es el aún, o la preposición hasta, que es el que todavía. Entonces, 1 Corintios 15, 25 dice, porque debe él reinar, Jesucristo debe reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Que después que ponga a sus enemigos en sus pies, Jesús ya no va a ser el rey. No. Otra, en 2 Samuel 6, 23. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea que el día desde que murió, de ahí en adelante sí tuvo hijos. ¿Ve lo que es por usar el until nada más? En vez de usar el even. Porque en inglés también se falla. Otro. Pero Jesús le replicó, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. O sea que el padre ya dejó de trabajar porque hasta ahora trabaja. Y hasta ahí me quedo. Entonces, hasta ahí me quedo. Bíblicamente, no se puede decir que María tuvo más hijos. En ninguna parte de la Biblia dice Jesús, el hijo de María, y José, Judas, Jacob y el otro, hijo de María. No dice hijo de María. Tampoco dicen hijo de José. Bíblicamente. Ahora, tradicionalmente, por costumbre, sí podemos decir, oh, si tuvo hijos. Racionalmente decimos, ¿cómo no iba a tener más hijos? Claro que sí. Y además, cuando la Biblia dice que tuvo más hermanos.
Entonces, ¿cómo vamos a probar lo de los hermanos? ¿En qué parte dice eso? Yo creo que tengo tiempo. Lo traía como aparte a ver si lo desarrollaba el próximo domingo, pero yo creo que lo tenemos. En Marcos 6:3. Ahora, ya dejamos el asta para decir que por el asta no se puede probar. Ahora vamos a los hermanos de Jesús, porque eso sí está clarito. Dice en Marcos 6:3, pongan atención. En Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí sí está clarito. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Me extraña que no las nombre, ¿no? Pero claro, ustedes saben que el Antiguo Testamento discrimina en la mujer, pues no se decía ahí en la Biblia muchas veces, sino en general. ¿No está aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, ¿cuántos son aquí, según aquí, cuántos son los hermanos de Jesús? 4. Jacobo, José, Judas y Simón. Si yo me quedo con esto, yo digo, si dicen hermanos de Jesús, quiere decir, por lo tanto, racionalmente tengo que pensar que son hijos de María. Por lo tanto, María tuvo 5 hijos y las hermanas tuvo muchos. Pero estaba anunciado que iba a tener el unigénito, que iba a tener uno, que la virgen iba a quedar en embarazo y la virgen iba a tener uno. Porque ese es el misterio que hay. Que la virgen iba a tener el hijo. Que la virgen quedó en embarazo. Que la virgen tuvo el hijo. Y entonces ahí es donde dice uno, bueno, ¿y cómo que virgen en embarazo y virgen en hijo? Racionalmente no, pero bíblicamente sí. Entonces vamos a descubrir por qué unos dicen que sí son los hermanos. Hasta el siglo XIX se decían que estos no eran eran hermanos de Jesús, pero no eran hijos de María. Hasta este momento. Pero después del siglo XIX para acá, con los hermanos, testigos de Jehová, mormones, adventistas y en el siglo XX los pentecosteses y carismáticos por otro lado, dijeron, sí son hijos de María. Pero antes del siglo XIX, por 19 siglos, las personas creían que no eran hijos de María. ¿Por qué no eran hijos de María? Porque Jacobo, José, Judas y Simón tienen su madre. Tienen sus mamás. Luego, si ellos tienen mamás, no podían ser hijos de María. Y vamos a la Biblia. ¿Dónde están las mamás de estos muchachos? Entonces vamos a Mateo 27:55. En Mateo 27:55 dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, o sea, de los hermanos de Jesús. Pero aquí Mateo no aclara. Y la madre de los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Eso lo dice en el capítulo 27 de Mateo, versículos 55 y el 56. O sea, dice que estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Ahí están los 2 hermanos de Jesús. Y la madre de Zebedeo, que algunos dicen también que los hijos de Zebedeo también son los hermanos de Jesús. Lo que pasa es que María no solamente engañó a José con el Espíritu Santo, sino que lo engañó también con Zebedeo. Algunos dicen así, que Juan y Santiago eran hijos de María también, porque Zebedeo era el papá de los otros hijos de María. Entonces, dice así, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Pero si vamos a Juan, mire lo que dice. Juan 19:25. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, su mamá, la madre de Jesús, y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Entonces, María tenía una hermana, según el texto, que se llamaba María. María se llamaba la hermana de Jesús, la mamá de Jesús. Y María se llamaba también la tía de Jesús. Porque según lo que dice aquí, estaba en la cruz, estaba María, la madre de Jesús, y la hermana de María, mujer de Cleofás. Y por eso es que inmediatamente el texto dice que esa María era la madre de Jacobo y de José, como lo dice en Judas 1:1. Y también lo dice en Marcos 15:40. Dice en Marcos 15:40, entre las cuales estaban María, la madre de Jacobo, el menor, y de José. Luego queda claro aquí que Jacobo y José son hijos de María, la madre, la esposa de Cleofás, pero la hermana de María. Ahora tenemos el caso de Judas, porque dice que era Judas y Simón. ¿Y dónde encontramos a Judas? Pues el mismo Judas, en el capítulo 1 de la carta de Judas, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y si vamos a ver a ese Judas, también lo encontramos porque dice que es siervo del Señor, siervo de Jesucristo. Y cuando encontramos en Lucas 6:14 dice, a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego, cada uno, Jacobo y José, Judas y Simón, todos estos tenían madre. Si queremos por el lado de Simón, en Marcos 3:17 dice que los discípulos, enumera a todos los discípulos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano, primero Pedro, y luego sigue y dice, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón, el cananista. O sea que era de Caná, no era de Nazaret, donde se supone que eran los hermanos de Jesús. Entonces, los 4 hermanos, por eso grabé, y hoy, aunque no haya venido Rosalinda, dije, yo tengo que grabar esto, porque si hay alguien que me prueba a mí que bíblicamente María tuvo más hijos, yo tengo que corregir mi predicación y el próximo domingo lo digo. Digo, tengo que equivocar, me equivoqué y voy a decir que María tuvo más hijos. Pero si no me dan el texto y si quedan con los textos que yo di, que están los hermanos de los que enumera Marcos, Jacobo, José, Judas y Simón, todos tienen mamá, entonces no podrían ser hijos de María. Tal vez los hermanos de Jesús, los hijos de María, tal vez no aparecen, si fue que tuvo hijos, pero bíblicamente no aparece. ¿Ve? Entonces, para cerrar ya cerrar esta parte, cuando Juan, en el capítulo 19, Juan 19, 26, 27, dice, Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo, a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. O sea, María, Jesús le dice que ese hijo es de María. Porque le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, al discípulo amado. Era amado de Jesús, pero despreciado de María. Porque María lo había negado, lo había tenido y era tan mala María que no había reconocido a su hijo. Pero Jesús, como es conocedor, dijo, ajá, mamá se portó mal. Por lo tanto, ese es mi amado, mi hermanito amado. Por lo tanto, mujer, responda por este hijo. ¿Ve? Eso es lo que dicen los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y algunos pentecosteses traqueados. No, los metodistas decimos, hasta el siglo XIX, los metodistas nacimos antes, 1738, siglo XVIII. Claro, hasta Juan Wesley, todos, hasta el siglo XIX, todo el mundo sabía que esto era así, que la palabra decía esto, pero después se les olvidó. Entonces,
Y dice así: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Ahí recibió Juan a María como madre y María recibió a Juan como su hijo. Bueno, también tenemos otros textos. Por ejemplo, en Juan 20, 17. Juan 20, 17 dice: Jesús le dijo: no me toques, le dice a María, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. ¿A quiénes tenía que ir? A Jacobo, a José, a Judas y a Simón. Y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena y se le olvidó que tenía que ir donde sus hermanos. No le cumplió, porque se fue donde los discípulos. ¿Ven? Dice María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y se le olvidó a María Magdalena que tenía que ir donde Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Ve que no eran esos los hermanos de Jesús eran sus discípulos? Ahora, vamos a otra más. En 1 Corintios 15:5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hijos de María. O sea que María no tuvo solamente a Jacobo, a José, a Judas y a Simón, sino que se le presentó a 500 hijos de María. Mire lo que dice ahí, porque lo que se dice es que cuando se dice hermanos de Jesús, son hijos de María, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dice aquí el texto? Y que apareció a Cefas, y 1 Corintios 15:5, y que apareció a Cefas y después a los 12. A los 12. Después apareció a más de 500 hermanos de Jesús a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. ¿Por qué quise yo hacer esta advertencia? Porque no podemos seguir caer en el jueguito, tanto de los católicos, que le aumentan, y de los evangélicos, los nuevos, los criollitos, que le quitan. ¿Y qué dice el Señor? Que a la palabra ni le pongan ni le quiten. Tenemos que ser bíblicos. Y esto me motivó el hermano Rafael, porque llevo dos domingos o 2 veces escuchándole: ¿ustedes por qué desprecian a María? ¿Ustedes por qué hablan mal de María? ¿Ustedes por qué no dicen que María fue la madre de Dios, la madre de Jesús? Y se atrevió a decir que María era la mamá de él también. Lo dijo en una reunión Rafael. Dije yo: oh, Rafael se convirtió. Mire, está convertido. Pero de eso es lo que yo les quería decir. Bíblicamente se dice, y hoy hemos descubierto el misterio de que la palabra de Dios, ¿qué hemos aprendido en el día de hoy? De que la palabra de Dios es la fuente de nuestra revelación y que es el sustento de nuestra fe. Porque José le creyó al ángel no porque el ángel le habló, sino porque le habló la palabra de Dios. Y ahora, cuando a ustedes le diga yo, así dice Pablo, así venga un ángel o nosotros mismos le hablemos un evangelio diferente, no le crean, porque uno es el evangelio. ¿En qué nos edifica esto? ¿Qué nos edifica hoy esto? En que nosotros tenemos que seguir leyendo la palabra de Dios. En profundidad. Pero no predicarla porque el otro lo dijo. Yo me puse a investigar. Yo me puse a leer. Y me puse a leer historia. Por eso Juan Wesley decía: ustedes cuando prediquen, prediquen bajo 4 aspectos. 1, la palabra de Dios. 2, poniéndole lógica, razón. No hacer así hablar por hablar. 3, vayan a la historia. Desde el año 1, desde el primer año hasta el año 2019, ¿qué ha dicho la iglesia? Y no cambien.
Que porque en el siglo XIX llegó una moda, entonces vamos a cambiar. Que porque en el siglo XX llegó otra moda, vamos a cambiar. No, tenemos que saber la historia de la iglesia. ¿Qué ha dicho la iglesia durante tanto tiempo sobre los textos bíblicos? Y cuarto, ¿qué dice tu experiencia personal? ¿Ve? Así tenemos que leer la Biblia. Y yo pienso que este misterio maravilloso de que nos revelaron tres cosas, el ángel le revela tres cosas a José o a la Virgen, a la primera y a nosotros. Nos dice, el niño, Jesús, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso lo dice ahí. Y muchos dicen que no, por muchas herejías que vinieron. Dos, que ese niño va a ser nuestro Salvador, porque se va a llamar Jesús. Eso no se niega. Pero tres, se niega que sea Dios con nosotros. Algunos cristianos niegan que sea Dios con nosotros. Y aquí se nos revela que Emmanuel significa Dios con nosotros. Por eso Jesús es su nombre, pero también se va a llamar Emmanuel porque significa Dios con nosotros. Y se nos reveló que cuando nosotros decimos que era una virgen, era porque era virgen. ¿Qué vamos a hacer? Era virgen. Así dice el texto. Que la virgen iba a quedar en embarazo. Que la virgen estaba en embarazo y que la virgen iba a tener un hijo. ¿Cómo sucedió? No sé, pero eso dice el texto. Ahora, que María tuvo más hijos, no lo dice. Que José tuvo más hijos, no lo dice. Vean la genealogía de Jesús, que no tengo tiempo ahorita, pero lo podemos ver en el próximo domingo, si Dios quiere. En la genealogía de Jesús dice los hijos de los personajes, los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, los hijos de Julano, los hijos de Julano. Y cuando llegan a José, ¿dónde están los hijos de José? No dice nada. Porque el misterio del nacimiento de Jesús es un misterio. ¿Qué vamos a hacer? Así lo dice la Biblia. Esto es para que nosotros, vea, para que nosotros nos afirmemos más en la palabra. Y yo no hablo sin la palabra. Y cuando el día que yo hable sin la palabra y diga disparate, ustedes me corrigen. Para que yo no empiece a desvariar acá. Amén. Vamos a darle gracias al Señor para afirmarnos cada vez más en su palabra, en la palabra de Dios que es la que nos salva. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído. Aunque no hayamos entendido, Señor, muchas cosas, para eso quedó grabado, para mirar los textos que cada uno puede ir buscando poquito a poquito, Señor, y tú nos vas dando la revelación. Queremos ser bíblicos, queremos afirmarnos en la palabra que es la que nos salva, Señor. Queremos vivir este acontecimiento de la Navidad como un acontecimiento diferente a los otros días, a los otros momentos, Señor. Porque tú en algún momento de la vida tuvo que nacer. No sabemos si fue el 25 de diciembre, si fue en octubre, si fue en abril. No nos interesa. Nosotros lo que celebramos, Señor, es un acontecimiento. Que antes tú no habías nacido y después de un momento a otro tú naciste, Señor. Y viniste, te encarnaste. Naciste, Señor. Eso lo dice tu palabra y esa es la que nosotros creemos. En Cristo Jesús oramos. Amén.